En este vídeo os vamos a explicar el funcionamiento de la calefacción ALDE. Este tipo de calefacción difiere de la más habitual, que se llama Truma o Webasto, en las que son unos tipos de calefacción que calientan mediante la impulsión de aire caliente. Esta calefacción, la calefacción ALDE, lo que hace es calentar mediante radiación, sea por radiadores o por suelo radiante. Y el funcionamiento es bastante similar al de los otros sistemas que hemos comentado. Hay una centralita de calefacción que localizaremos junto a las centralitas del vehículo y que identificaremos porque en la parte superior pone ALDE. Funciona mediante dos botones y una pantalla táctil, y para encenderla utilizaremos el botón de la izquierda, que tiene el símbolo de encendido y apagado. Apretamos y mantenemos unos segundos y se nos enciende la pantalla. Ahora, cuando arranque el sistema, lo primero que nos va a mostrar es la lectura de temperatura interior y temperatura exterior. Mediante el botón menú vamos a entrar en las opciones para activar y desactivar agua caliente y calefacción. En la parte superior, el icono con el símbolo de una casita, tenemos para seleccionar la temperatura que queremos tener dentro del habitáculo. Mediante la pantalla táctil seleccionamos la temperatura, por ejemplo 23,5. Y si queremos agua caliente utilizaremos el símbolo, la fila de en medio, que tenemos un símbolo de ducha. Mediante el botón más, en una pulsación tendremos agua caliente a 50 grados, que es la temperatura que normalmente seleccionamos en verano, o a 70 grados, que sería la temperatura para el invierno. Para desactivar agua caliente, quitaríamos con el menos y lo dejaríamos apagado el triángulo que vemos aquí. La siguiente fila es para poder utilizar la calefacción cuando estamos enchufados a 220 voltios. En vuestro caso, no sé si lo utilizaréis porque requiere ir a camping, pero tenéis la opción para no gastar tanto gas si tenéis la opción de estar conectados a 220 voltios. Con lo que hemos explicado, simplemente estamos eligiendo los ajustes que queremos, pero la calefacción o el agua caliente no van a estar encendidos todavía. Para que estén encendidos tenemos que pulsar el botón de la llama que tenemos aquí abajo. Cuando lo tengamos en verde, ya efectivamente todos estos ajustes que tenemos en la pantalla estarán en activo y el sistema empezará a calentar el líquido de radiación o el agua caliente. Para desactivarlo simplemente pulsaremos el botón de la llama hasta que esté en color azul.